Bienvenidos una vez más, 23 de octubre. Vamos a ver el resumen semanal de trading número 102 de seedmentor.com. Empezamos como siempre saludando a los compañeros. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Muy buena. Pues ¿Cómo va nada, todo? aquí de otoño ya, Otoño. lloviendo. Bueno, es lo que Lloviendo toca. ya hacía falta, hace tiempo que no llovía. Estupendo. Manu, buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, pues nada, descansado de las vacaciones y con energía para afrontar semana. No me digas que conseguiste desconectar 100%. Había, Solo intenté ver el Nasdaq, el índice, y ya está, para ver, de decir, he hecho bien, he hecho mal, va a ser la semana de transición que pensaba y reafirmarme en ello. He visto que sí ha sido, o sea, solo eso, para ver un poquito el índice y ya está, pero sí, había intenté apuestas, desconectando. había apuestas en el Signal de si ibas a estar, si ibas a conseguir desconectar del todo o no, pero bueno. No, de hecho lo tengo desinstalado del móvil. Me pensaba que se ve que es una aplicación que si no la tienes instalada en el móvil desde el escritorio del ordenador no puedes. O sea, me la Ah, tendré que volver a instalar, pero sí. vale, vale. Ah, Muy bien. digo, si voy a desconectar es para desconectar y ya está. Haces bien, haces bien. Venga, vamos a arrancar con el resumen semanal. Empezamos como siempre por el IBEX 35. Bueno, pues ya lo tenemos en pantalla. Como siempre, ya sabéis que nuestro enfoque en Segmentor es de swing trading, por lo tanto, siempre tenemos la pantalla dividida en dos partes. A la parte izquierda está el gráfico semanal y a la parte derecha el gráfico diario. ¿Qué buscamos con el gráfico semanal? Tratar de identificar la etapa del ciclo de vida en el que se encuentra la acción, ¿no? En este caso, bueno, pues teníamos una etapa 4 bajista, lo que se llama comúnmente como tendencia bajista, que había hecho suelo en la zona, una de las zonas esperadas, ¿no? Había rebotado, mejor dicho, en la zona de los 7.290, más o menos, que era en la zona del mínimo relevante anterior. Vemos cómo ha tocado tres veces, hasta en tres ocasiones, y en tres ocasiones ha rebotado. Y que decíamos que lo más normal es que comenzara una inhalación hacia, como mínimo, la zona de los 7.764. Bueno, eso es lo que parece que está ocurriendo, le está costando un poco, pero parece que puede haber cierta continuidad alcista en este marco temporal semanal, pero ojo, sabiendo simplemente que de momento es solo una inhalación y que va a depender del grado de rebote, va a depender el movimiento, cómo va a ser de fuerte o no el movimiento bajista posterior. De momento, pues tiene que acercarse como mínimo a los 7.764 porque si no, el sentimiento bajista sería bastante fuerte. Si vamos a ver en diario, vemos que algo está cambiando, porque fijaros, teníamos una etapa 4, clarísima, que hizo doble suelo, ¿lo veis? Doble suelo es una de las formas en las que finalizan las etapas 4. Además, tenemos una bottom tail. Y decíamos la semana pasada, decíamos que fijaros, esta vela roja, es negativa para el rebote, ¿no? Si tú aquí lo que esperamos es un comienzo de un rebote y te aparece una vela roja, bueno, pues de mano a favor no va, ¿no? Pero la clave, como siempre, y los que sois seguidores o suscriptores de la plataforma, ya sabéis que cada vez que veamos que hay una vela que va en nuestra contra, pero que el grado de penetración en la vela previa es pequeñito o nulo, como en este caso, no es preocupante. Y lo más normal es que si acaso termine bajando un poquito, y luego continuando con el sentido lógico y esperado. Fijaos que en este caso ni siquiera bajó este poquito, hizo hueco profesional y se fue para arriba directamente a testar la zona ya de resistencia de los 7.700 puntos. En cuanto llegó, aparecieron vendedores, ¿lo veis? En cuanto llegó a esa zona, aparecieron vendedores y ahora estamos en lo que llamamos la etapa 1. Ya tenemos un cierre, dos cierres, tres cierres, cuatro cierres por encima de una media de 20 que veis cómo empieza a aplanarse, ¿verdad? Bien, además de este último impulso bajista, ha eliminado, pues ¿cuánto? Pues el 90 y tantos por cien, ¿no? Conclusión, etapa 1. Estamos en una etapa 1 en este marco temporal que se caracterizará porque corta hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Ahora parece que, bueno, pues lo más normal es que abra por encima del color, por encima del cuerpo de la vela roja y que veamos pronto, probablemente el lunes, un nuevo intento de ataque a esta zona de los 7.700. Su superación nos obligaría a la media de 20 a girar al alza y empezaría la etapa 2 en este marco temporal con sus exhalaciones, inhalaciones típicas, que no serían nada más que más inhalación en semanal. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues ya sabéis, la primera zona, en este caso la zona de resistencia menor, ahí lo tenéis, de los 7.800, podríamos decir, ¿no? 7.750, 7.800 puntos, ese sería el siguiente camino. Y ahí, bueno, pues veremos a ver hacia dónde nos dirigimos. Esto en cuanto al IBEX 35. Tenemos unas poquitas acciones que nos habéis solicitado.
para su análisis y vamos a verlas. Manu, empezamos, si te parece, por Aircross. A ver qué escenario tenemos en Aircross que nos piden desde Twitter, me parece que nos pedían esta. Vale, el cross tenemos en el semanal. Comentamos hace un par de semanas que podía llegar a la media de 200 para frenarla, no ha terminado llegando, pero sí que tenemos aquí ya un doble mínimo y que lo suyo era que empezase la inhalación hacia la media de 20 sesiones. En concreto va a ir hacia la zona resistencia menor, que será pues aproximadamente los 305, 305, 310 debería seguir esta inhalación. Si nos vamos al diario, tenemos ya una etapa 1, veníamos de una clara etapa 4, con un doble mínimo, ya has superado este mínimo y tenemos 4 cierres por encima de la media, ya va poniéndose con cierta inclinación la media de 20. Y lo suyo es que empiece a hacer desde donde nace el movimiento, ha llegado a una zona de congestión, que son los 2,97 aproximadamente, que empezase una inhalación hacia la media de 20, hiciese el acunamiento, que es decir, que el mínimo no pierda por debajo de la media de 20, para entonces ir a atacar lo que sería el objetivo de los 3,14, que estaría la media de 200. Esto es lo que pienso que podría hacer esta semana, este movimiento. Eso sería muy interesante porque ahora mismo llevamos 5 velas seguidas en diario, verdes, y ya sabemos que más de 5 es raro. Normalmente a partir de 5 un ejército se rinde a otro, como decimos en el curso básico, ¿no? Bueno, pues lo más normal es que, aunque ahora parezca imposible, viendo cómo son las velas verdes, lo más normal es que el escenario para los próximos días es el que nos comenta Manu. Perfecto, venga, vamos a por la siguiente. Nos hablan de Sabadell. Vale, Sabadell, tenemos una etapa 3, diríamos, que está en una etapa 3. A ver, voy a limpiarlo para que se vea mejor. Sí, y aquí empieza a bajar, ha consumido 1. Sería una etapa, sí, estaría en una etapa 3, sí, porque la media de 20 está bajista, aquí que no lo estaba viendo. Entonces, estaría una etapa 3 que habría hecho la inhalación hacia un objetivo que serían los 0,80. O sea, esta semana prácticamente llegará a lo que es a su objetivo. Si nos vamos al diario, en el diario el objetivo va a ser los 0,80. A partir de ahí debería hacer la inhalación hacia la media de 20. Por lo que veo se están juntando las medias de 20 y 40 sesiones, pero no terminan de cortarse. Que esto sería para la parte alcista sería algo positivo. Y a ver, entonces lo que creo que puede hacer es que siga subiendo hasta los 0,80, que baje a la zona de congestión, que aquí llegaría a la media de 20, y este sería el momento de incorporarse. Si hace esto, es cuando superaría entonces en el semanal los 0,80 iría a buscar los 0,86,4. Es el único movimiento que veo para posiciones alcistas dentro de este gran movimiento lateral que tenemos en el semanal, que sería este de aquí que tengo marcado. Ya sabéis que nosotros intentamos entrar en las posiciones, abrir posiciones, bien sean alcistas largas o bien sean bajistas cortas, cerca de la media, no lejos de la media. Y ese número que tenéis ahí puesto, el 8%, que os lo va a enseñar ahora Manu, ese número, es un indicador que nos dice automáticamente la distancia con la media de entre el precio y la media de 20, que es lo que llamamos distancia de 1. Bueno, pues eso es lo que intentamos que sea menor que 4%. En términos generales, ya sabéis, si es un 4,30 o un 4,25, pues no pasa nada, evidentemente, ¿no? Pero en torno a 4%, ya un 8%, para nosotros está fuera de nuestro alcance. Es por esa misma razón por la que Manu lo que espera es que haya algún tipo de inhalación antes de un arranque posterior, que sería el momento adecuado de entrada. Vamos a por la última que tenemos. Una duda. Ah, sí. A ver, ahí en semanal, estás diciendo de una posible entrada en semanal, ¿estás considerando una etapa 1 o una etapa 3? Es lo que me hace dudar el diario. O sea, yo pensaba en una etapa 3, ¿vale? Por el tema de cómo está la media ya bajista y tal. Por eso considero una etapa 3. Más que nada por eso.
aunque si hace este movimiento, hace explosivo, al irse a buscar aquí los 0,87 a 2 o 3 semanas vistas, es lo que me hace dudar que si superase esto realmente sería pues una etapa 1, esto en vez de 3. Es la única duda que tengo ahí en el tema semanal. Claro, es que yo ahí veo que tenemos una etapa 3 desde la semana 10, por así decirlo, semana 10 mucho más atrás, ¿no? Más atrás y que incluso ahí, desde ahí ya tenemos una etapa 3 porque consume casi gran parte del impulso alcista previo y ya no hace máximo relevante, ¿no? Lo siguiente, ¿vale? Y entonces, claro, lo que me duda, lo que me fallaría sería la etapa 4, ¿no? Porque sí, la semana 28 podría ser ahí, que desde ahí se empieza a reestructurar con el fallo de patrón de venta 1 que hace en la semana 35 y ya estaría construyendo una etapa 1, ¿no? Entonces, bueno, un poco la duda de si sería una 3 muy amplia o una 1 ya. Exacto. Hay situaciones en las que el análisis de las etapas no es sencillo y en esos casos, plas, a por otra. No perdemos el tiempo. Si tenemos un montón de acciones. Otra cosa es que sea desde el punto de vista formativo, ¿eh? Eso es otra historia. Entonces sí que habría que pelearse un poco con ello, ¿no? Para tratar de verlo, pero si no, no nos complicamos mucho la vida, vamos. Hay que optimizar el tiempo, a por otra. Como ahora, vamos a por FACEPI. Esta la analizaría no sé en qué momento, que para largo solo a partir de 2,75. A ver, en semanal tenemos una etapa 4, parece que está haciendo un doble mínimo, que tendríamos de la semana 27 y de la semana anterior, de la 42. Pero dentro de esta etapa 4, un doble mínimo, aún no tenemos ningún cierre por encima de la media de 20, así que para mí, es más, para valor de posiciones bajistas, cuando pierdan la zona del euro 92, que entonces es para irse aquí al euro y medio prácticamente, euro 55 más o menos. O sea, ha llegado a una zona que sería esta de aquí, el soporte menor, ahí hizo la inhalación y nada, y ahora estaría en ese rango lateral de que si pierde el 1,92 es para irse a los 1,55 aproximadamente, y mientras no supere los 2,45 aproximadamente, pues no empezaría en el semanal a tener una etapa 1. Que, por eso digo que para mí el momento FaceBC sería solo para posiciones bajistas cuando perdiese el euro 90. Si nos vamos al diario, pues tenemos una etapa 1, ya aquí teníamos un par de días con varias mechas por abajo, como en este caso que tuvo su reacción, pues aquí debería hacer lo mismo. El objetivo que le veo es que debería irse a la zona de los 2,40, que es lo que comentábamos en el semanal. Cuando hay tan poco volumen, 9.000 títulos, es que me guío más por el semanal que por el diario, lo veo muy poco, pero de todas formas, el viernes hizo un hueco novato, lo que suyo es que hiciese ahora una inhalación hacia los 2,13 y aguantase la media de 20 o irá cortando, pero básicamente estar en este rango lateral. Mientras esté en este rango lateral no operaría y solo operaría para posiciones alcistas cuando la media de 20 no la cortase, pero con objetivo los 2,40. Pero mientras no supere esta zona, realmente a medio plazo no lo veo para posiciones alcistas, sino más bien cortas por esto, porque podría ser, seguramente como en otros sitios, mirad, aquí tendríamos un caso similar que no pudo y al final lo que fue es para bajar un 20%. Pues esto es lo que podría estar haciendo ahora estas semanas. Por eso digo que es un valor que cuando pierda el 1,90 posiciones bajistas y alcistas no lo veo hasta realmente superar eso, estos dos máximos relevantes que serían los 2,50. Y ya ideal a partir de 2,75. Hasta entonces me mantendría al margen al menos para posiciones alcistas. Perfecto, vamos a ver la última. Telefónica. Sí que lleva una gran caída Telefónica. Ha llegado entre la semana pasada y esta semana al objetivo de los 3,24. Nos ha dejado una topping tail dentro de esta. Esto en principio esta semana es para seguir cayendo a los 3,12 en principio. Si nos vamos al diario,
teníamos marcado aquí el rango lateral, de que en caso de perderlo, pues iría aquí, que es lo que al final ha terminado sucediendo, también por el tema de la proposición de impulsos, que como no penetró más del 40%, podía tener esta caída. Y ahora mismo está, pues con la vela del viernes, debería mañana seguir cayendo para irse a buscar pues, el objetivo de los 3.12.5. Tendríamos un patrón de ruptura de continuación bajista cuando rompa esto de aquí. Y nada, dentro del semanal, o sea, pues podría hacer esto. Debería haber llegado a objetivo rebotar, no lo ha hecho, pues puede hacer esto. Esta semana que llegue al objetivo y debería hacer ya un rebote en el corto plazo. Pero de momento voy a actualizarlo en el diario. 1 y 2. Este rango lateral sería el que me mantendría al margen. O para posiciones aquí, que te daba el patrón de venta 1, entrado al jueves, para posiciones bajistas, y si no se ha entrado ya, pues esperaría eso, a la inhalación o que aquí hiciese otro patrón de venta 1. Pero más que nada porque el timing para mí ya no sería el ideal para posiciones bajistas. Ya. Aquí en diario estamos justo en el límite, ¿no? Estamos en el límite de poder ser un doble mínimo. Mañana, si el mercado sube un poquito, entiendo que Telefónica también lo puede hacer, si el IBEX sube, y por lo tanto podría ser escenario de un doble mínimo en este marco temporal diario, que es como finalizan las etapas 4. No sería de extrañar que en el caso de que no pueda a los 3.24, pues se va a ir a los 3.12 que nos está marcando Manu ahora mismo casi directamente, ¿no? Pero me da la sensación Manu, de que va a intentar primero rebotar antes de caer. Me da la sensación. Y si no, esta es la otra opción que comentaba. Sí. De lo que pasó hace 2 semanas en Nasdaq y eso. Eso es. Muy bien. Bueno, pues con esto, las acciones que nos habéis solicitado del mercado español, vamos como siempre a la segunda parte, que es el mercado americano. Tenemos ya en pantalla al Standard & Poor's americano, que ya sabéis que es el ETF del SP500, ¿no? Bueno, a ver, por retomar un poco el análisis que veníamos trayendo, teníamos dudas si esto era una etapa 1 o, como había perdido esta cota, si era etapa 4. Si revisáis los resúmenes anteriores, decíamos, si no hubiera estado esta media de 200 aquí, para mí sería etapa 4 clara. Como esta media de 200 estaba justo en la zona de influencia, yo me inclinaba más por una etapa 1 y tal parece que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Después de este alejamiento tan grande de la media, decíamos que una ruptura de este soporte no nos la íbamos a creer de manera fácil, ¿no? Y de hecho, bueno, pues el tiempo nos ha dado la razón en el sentido de que lo más normal es que desde ahí comenzara un rebote para empezar esa inhalación hacia la media de 20, ¿no? Que es lo que esperábamos y que es lo que está haciendo. Para nosotros todavía etapa 1 en este marco temporal, pero ahora debería tener una subida importante para que esa etapa 1 tuviera una vigencia, una credibilidad mínima, ¿no? De por lo menos acercarse a la media de 20, bajando, ¿qué menos? En diario, ahí deberíamos notar cómo la etapa 4 finaliza, ¿no? De momento ya tenemos 1, 2, bueno, este no lo contamos, es muy pequeñito, o sea, de hecho ni cierra, 3 cierres, casi 4 cierres, 3 cierres por encima de la media de 20, lo que ya nos empieza a hablar de una etapa 1. Además ha eliminado, pues no lo tengo medido, pero mucho vamos a ver, en torno al, si esto es el 80, pues el 85%, el 85% del impulso previo. Eso nos habla de que puede haber ahí el giro, el cambio de etapa, ¿no? Estamos de 4 y estamos en una 1. Fijaros que incluso ya tenemos una vela verde incipiente, ahí lo veis, una vela verde incipiente. Y esto, bueno, pues lo suyo es que tuviera cierta continuidad hacia arriba, hacia la primera zona de control, que es la zona de los 379, y que esto lo deberíamos ver esta misma semana, ¿no? El ataque a esta zona. La superación de los 179, bueno, pues nos hablaría ya del comienzo de una etapa 2 en este marco temporal, que tiene la primera referencia en los 389, me parece que es, 390, y la siguiente ya en la zona de los huecos, ¿no? Esta zona de huecos que hay aquí, vamos a poner aquí, esa sería la siguiente zona de control, y tenemos que eliminar ya esta de aquí que no nos aporta nada. Vale, la siguiente zona de control, el cierre del hueco,
Y la siguiente tiene muchos. Cada vez que hay huecos, ya sabéis que se generan muchas soportes y resistencias. ¿Lo veis? En el lado alcista, por resistencias. Aquí tenéis 3. Por eso, la subida del mercado no la va a tener fácil. No la va a tener fácil. Yo pienso que va a subir más. Mi escenario es que suba más. Incluso que esa etapa 1 que ya estamos supere este nivel y comience una etapa 2, que vaya como mínimo a la resistencia menor e incluso un poquito más allá, pero mirad qué cantidad de resistencias tiene. Bueno, le va a costar, en mi opinión, subir con mucha fortaleza. ¿Cómo lo veis, Julio, Manu? Sí, yo igual que tú, ¿no? Pero que quedan semanas de un poco de indefinición, ¿no? Ahí en ese rango que marca sobre todo lo que sería el diario, la etapa 2 esa hasta la zona del hueco, ¿no? Se va a mover en esa zona, yo creo. Sí, hasta aquí puede ser. Varias, Sí. varias semanas, ¿no? Yo creo, ¿no? Hasta que se acabe definiendo. Que simplemente sería una mayor inhalación en semanal, lo cual encajaría perfectamente en lo que siempre tratábamos de buscar, que es el alineamiento de los marcos temporales. Acordaos que siempre ponemos el ejemplo de las matriuscas, las muñecas rusas estas, ¿no? Que van unas dentro de otras. Bueno, pues es exactamente lo mismo en los mercados. El semanal tiene que estar en sintonía con lo que está hacer el diario, ¿no? Y a la inversa, el diario con el semanal. Si algo no va bien, como alguna vez nos pasó, por ejemplo, en este tramo, esta subida no nos la creíamos y anunciábamos que no nos la creíamos. ¿Por qué? Porque no estaba alineado con lo que veíamos en semanal. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues lo que tenía que ocurrir, hacer un escenario de etapa 4, recuperar ese escenario de etapa 4 y entonces sí que se empezaron a alinear otra vez ambos marcos temporales. Si vamos al Nasdaq, vamos a ver que estaba más débil últimamente. Bueno, pues aquí está, aquí sí que no hay duda de que hay etapa 4, perdió la media de 200 en marco temporal semanal, etapa 4 y ahora está en proceso de inhalación. Fijaros cómo empieza la semana, con un hueco profesional, ¿lo veis? Esto es un hueco profesional que nos da el pistoletazo de salida para una inhalación que todavía tiene cierto recorrido, tiene cierto recorrido hacia la media de 20, que todavía es un 6%, así que, bueno, lo más probable es que tenga continuidad alcista. Máxime viendo lo que está ocurriendo en diario. Lo que está ocurriendo en diario es una media de 20, una media de 40 bajando. Fijaros cómo finaliza con un hueco novato que arranca con muchísima fuerza. Y cuando arranca con muchísima fuerza, lo que pensábamos es que el primer patrón de venta 1, que nos iba a fallar. Normalmente que nos falla. Y efectivamente eso es lo que está haciendo, ¿no? Nos ha fallado o tiene toda la mitad de fallar. Y en cuanto supere esta cota, pues comenzará a atacar la siguiente, ¿no? Que ya es el cierre del hueco. Esto no sé por qué lo tengo aquí así. A ver ahí está. ¿Vale? La clave era siempre este nivel. Si os acordáis, si perdía este nivel, cuidado porque iba a tener problemas. Y eso se ve muy bien en gráfico horario, fijaros. Fijaros lo que ha hecho, como la clave era no perder este nivel. Este es un gráfico horario. Este punto es este punto en diario. ¿Lo veis? Lo dejo quieto, pero Real Time os lo señala, ¿lo veis? A la izquierda. Entonces, este punto. Si no perdía este punto, todo bien. Y fijaros lo que hizo, ¿eh? Mira lo que hizo el viernes. El viernes abrió, cayó hasta ahí a testar, a retestar, retestear este nivel. Y ojo, aquí es no va más. Como pierda este nivel, como hubiera perdido este nivel, pues fijaros qué recorrido tenía para abajo en forma de movimiento fluido. Y si no, pues fijaros, ya es lo que ha hecho, arrancar con fuerza. Ahora ya lleva muchas velas seguidas, 5 velas seguidas, la media de 200 aquí al lado. En ese marco temporal, lo más normal es que llegue hasta ahí, que llegue a esa zona. Ahí está. Y que quizás empiece a retroceder un poquito. No pasaría nada, que empiece a retroceder un poco. Sería lógico para luego coger fuerzas y arrancar otra vez hacia arriba. ¿Vale? Lo más normal es que supere todo esto, que debería superar todo este nivel, aunque tiene muchas resistencias, al igual que le pasaba en el Standard & Poor's, exactamente igual. Así que de momento, sesgo alcista en estos dos, alcista a corto plazo me refiero. Para estos dos. Una cosa antes de cambiar. Perdón, adelante. Por lo que veíamos esta semana, que va a ser en teoría alcista, lo que sí que veo es eso, que va a ser alcista, pero de mucha volatilidad. Uh-huh. En el Nasdaq, el horario, como no supera la media de 200, cambia radicalmente todo. Vamos a verlo. Sí. En el Nasdaq, como no supere, tengo un triple máximo. Triple máximo. ¿Por este o por este? Por este. Sí, por ese y el que sería ahora. Yo Ya. digo que ahora debería hacer la inhalación y terminar superándolo tipo Blast, o sea, una explosión buena o realmente revertirse. Sí, yo lo que espero aquí es probablemente que ya no suba mucho más, vamos a ver que desde ahí haga una inhalación, ¿ok? Con la media de 200 que va a bajar, y luego lo va a intentar. Luego, lo que no tengo ni idea es si lo va a romper o no, evidentemente, ¿no? Pero bueno, esto debería hacer si quiere continuar con un escenario de etapa 1 y luego etapa 2 en marco temporal diario. Eso es lo que debería hacer en horario.
Ya lleva 5, 1, 2, 3, 4, 5 seguidas verdes, 5 seguidas verdes que arranca con mucha fuerza, por lo tanto el patrón de venta 1 posterior debería fallar. Entonces debería hacer algo así en este marco temporal. Vamos a dejarlo ahí escrito para cuando Y lo veamos luego en el miércoles. semanal, Sí, si cambias al semanal, sí, ahí lo tienes. realmente tendríamos un shakeout. Sí, 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 exacto. Sería un shakeout, perfecto. O sea, deberéis a Bueno, buscar, ahí está. Tenemos en el este caso, shakeout. soporte que sería resistencia. O sea, es Resistencia. buscar Y, la parte alta. En definitiva, Juan, yo creo que la clave de si realmente tenemos aún una etapa 1 en ambos índices va a estar en este movimiento, ¿no? En cuánto consuma en esta inhalación, cuánto consuma del movimiento previo, ¿no? Eso es. De esto, ¿Vale? ¿hasta dónde va a llegar? Si Si, llega aquí, si nada llegamos más. ahí, claro, si llegamos a la zona de los 300 y la superamos, pues realmente tendremos una etapa 1 y habrá que estar atentos, ¿no? Eso es. Y si esta inhalación no llega a esa zona, pues tendremos escenario de etapa 4 seguramente. Sí, sí, esa es la clave. Aunque yo en este caso en el Nasdaq la veo más de 4 que de 1, la verdad. Y Porque ya. bueno, ya digo contemplando la opción de checkout, ¿no? Como dice Manu, Ah, ¿no? sí, sí, sí. La semana pasada que la ha roto con checkout, que además con hueco pro, Un ¿no? hueco, un hueco profesional. Mm. Efectivamente. Es que son cosas, digamos, raras en el sentido del diario. Hay muchos huecos. O sea, dice, si hay huecos, le va a costar subir. Sin embargo, si miras lo que sería en el horario Patrón Blast, en semanal shakeout, dices, es que va a subir bastante. Por eso, como que o sube a partir de huecos, no sé, lo veo algo raro, o realmente esta subida va a ser durante los próximos 2 meses. O sea, va a ser algo muy poco a poco y de volatilidad de subir, bajar con dientes de sierra. Una de En dos. realidad, que veamos en un gráfico estos gráficos, no sé cómo llamarlos, agitados, con tantos huecos y tantas historias, no son más que un reflejo del nerviosismo que hay en el mercado, ¿no? Cuando las cosas van bien o van mal, relativamente, o muy mal, hay movimientos fluidos bien hacia arriba o bien hacia abajo, ¿no? Y ahora lo que hay es mucha incertidumbre y eso es lo que hace que nos generen huecos cada 2 por 3. Fijaros en diario. En diario tienes huecos casi todos, ¿eh? Bueno, casi todos los días no, pero huecos importantes, relevantes que decimos en muchas ocasiones. Fijaros qué hueco tienes aquí también. ¿eh? Es tremendo. Y eso es lo que habla de la incertidumbre, pero es lo que os digo siempre. Tenemos que acostumbrarnos a adaptarnos a la situación, a controlar las situaciones en todos los escenarios, en todas las etapas del ciclo de vida de las acciones. Y ahora estamos viendo una etapa 4 un poco complicada. 4, si suponemos que esta es una 4, que para mí sí, en Standard & Poor's no lo veo tan claro, pero aquí sí. Y si esto fuera un shakeout, bueno, pues evidentemente debería irse con fuerza hacia arriba. Es lo más habitual, ¿no? Y en mi opinión es lo que creo que va a ocurrir. Le va a ir costando porque tiene mucha resistencia. Por lo tanto, eso, el escenario que veo es que vaya a ir subiendo poco a poco a las cotas, hacia las cotas de referencia, que como son un montón, es que fijaros, en nada tiene tres cotas importantes. ¿eh? En nada. Fijaros. Entonces, esto, claro, no es lo mismo que si es un movimiento fluido en el que no tienes resistencia. Se va a encontrar con muchos problemas. De todos modos, yo me fío mucho del concepto de inhalación y exhalación, ¿no? En semanal, en el marco temporal superior. Y aquí lo que me dice es que esto está comenzando una inhalación hacia la media de 20 con un hueco profesional. Por lo tanto, eso es bastante sólido, fuerte y debería tener continuidad alcista. Bueno, el Russell, fijaros que este sí que es una etapa 1. Vemos cómo se ha parado justo en la zona importante. Vamos a quitar esto para que no haya confusión. Se ha parado justo en la zona importante de soporte menor, lo veis aquí, y ha hecho doble mínimo, que es como finalizan las etapas 4. De hecho, aquí ya teníamos una 1, porque ya ha eliminado el 100% y más. Y lo más normal es que esto ya no es lógico que haya caído hasta aquí. Lo que pasa es que, bueno, la volatilidad del momento y la fuerza bajista del momento es a donde lo ha llevado. Lo habitual es que no llegara otra vez al mínimo. Y desde ahí está empezando a arrancar, ¿no? Es verdad que hay muchas mechas por arriba, ¿lo veis? Hay muchas mechas por arriba y no por abajo, y eso me genera un poco de duda. En diario, por su parte, bueno, pues estamos entrando ya en una etapa 1, ¿lo veis? Ya ha eliminado el 100% del impulso bajista, ya tenemos 1, 2, 3 cierres claros por encima de la media de 20, que ya empieza a aplanarse. No, aplanarse no, incluso ponerse un poquito alcista, ¿lo veis aquí? Así que, bueno, parece que también quiere comenzar a reconstruir, ¿no? La clave, evidentemente, superación de 1795, sí que estaríamos empezando una etapa 2 en ese marco temporal. Por lo tanto, bueno,
escenario alcista, como decías, Manu, sí, escenario alcista en los próximos días, o eso espero, pero con muchos problemas. Pero con muchos problemas y con algún que otro susto, probablemente, cuando lleguen a zonas de resistencia. Pero de mano, esperaba enfoque alcista, escenario alcista para esta semana. Vamos a ver las acciones que nos han solicitado, si lo digo bien. Aquí está la primera, es para comprar. A ver qué os parece. ¿Cómo la veis? Para abrir posiciones largas. Se llama Atersis. ¿Cómo la ves, Manu? Dio entrada ya hace 3 días. Aquí, Apuramiento y si no el viernes. el jueves, aquí, ¿no? Por PC1, podríamos decir, ¿no? Sí, el jueves o el viernes al superar el máximo por cambio de la sólida. El viernes. Ah, vale. Aquí, vale, por PC1 o al superar, vale. Sí, correcto. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos una etapa 4 en semanal con el comienzo de un suelo precioso, redondeado, ¿eh? La verdad, precioso. En diario teníamos una etapa 4. Van a un 55% de la media. Ahí está, a un 55% de la media, efectivamente, un buen detalle, porque tenemos una inhalación por delante que puede ser muy golosa y aunque no se fuera, no, sí, muy golosa, porque incluso en resistencia menor está a ese nivel. En diario tenemos el fallo de patrón de venta 1, lo veis aquí, ¿eh? Ya tenemos mínimos relevantes crecientes, ¿ok? Y el comienzo de una etapa 1, que además, fijaros cómo tiene el acunamiento, ¿lo veis? El acunamiento. Antes lo decía que era lo que esperaba que hicieran en el cross, Manu, al principio, en el análisis de las acciones que nos habéis solicitado en IBEX, una de ellas era el cross y era justo lo que esperaba, a ver si hacía acunamiento. Bueno, pues lo que esperaba Manu en el cross es lo que ocurre aquí. Que el precio caiga, pero fijaros cómo cierra siempre por encima de la media de 20, que ya empieza a estar alcista. Y desde ahí arranca. La entrada nos la ha dado por patrón de compra 1 aquí, o por patrón de compra 1 aquí en cuanto supera el máximo relevante, perdón, el máximo de la vela anterior, o por patrón de ruptura de continuación alcista cuando supera el máximo relevante anterior en torno a este nivel, ¿no? Con esto, el día que entras o el día anterior que sea más bajo, aquí. Vale, ¿qué pienso de esta acción? Bueno, pues que de mano, lo suyo, como ya solo lleva 2 días, lo suyo es que todavía haya continuidad alcista y que se vaya a tocar la zona de 2,27. ¿Eh? No me extrañaría nada. Y eso, ojo que es un 10% o incluso más, vamos. Estamos hablando de un 12%. Solo, simplemente para un movimiento dentro de una etapa 1, ¿eh? Dentro de una etapa 1. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, pues oye, si se quiere aprovechar ese 12%, pues se puede intentar. Lo ideal sería que hiciera esto, aquí no rompiera directamente. Ya sabéis que si rompe así, no nos lo creemos esa ruptura, porque viene desde muy abajo, viene desde aquí, subiendo, vendría el corredor, vendría desde aquí abajo y cuando llega aquí está agotado. Por tanto, puedo hacer un esfuerzo para romper la resistencia, pero lo más normal es que luego se cayera, ¿no? Lo ideal que sería, pues que llegara ahí, que hiciera esto y luego, sí, si desde aquí arranca el corredor, pues rompe la resistencia con mucha fuerza, con fuerza suficiente para mantener la ruptura e irse más arriba, ¿no? Y luego tiene, pues bueno, fijaros ya que la siguiente resistencia es aquí. O sea que una acción súper interesante, ATHX, y que nos puede dar buen resultado en los próximos días. La segunda que nos pedís es esta, Bionano. Bionano, vamos a ver. A ver. Bueno, pues de momento no sé, no me. Bueno, digamos que tiene más escenario Blast que otra cosa, ¿no, Julio? Sí, vamos, una que yo llevo siguiendo varias semanas, ¿no? Primero, bueno, porque la etapa 4 finalizó con un doble mínimo, ¿vale? Doble mínimo con una doble bottom tail, ¿no? Primera y una segunda encubierta, ¿vale? Hizo un primer movimiento potente que se frenó en la media de 200 en semanal y bueno, ahora estaría haciendo lo que sería la inhalación y bueno, de momento consigue frenarse, ¿no? Ahí en los entornos de la media de 20, ¿no? Ujú. Bueno, a ver si se es capaz de reestructurarse, ¿no? Luego en diario, bueno, en diario tenemos las tres medias juntas, ¿no? Ya lo que sería ya una etapa 1, Sí, ¿vale? Si bien él no tiene mucho movimiento fluido a la izquierda de momento, pero no. bueno, un valor interesante, más que nada a medio plazo, ¿no? Porque me gusta más sobre todo en semanal, ¿no? En semanal cuando, si realmente esta etapa 1 del diario se acaba convirtiendo en una etapa 2, bueno, pues ya tenemos el precio claramente en semanal por encima de la media de 20, que estará claramente alcista, bueno, y Ujú. apuntando ya hacia la media de 200, que ya, bueno, que ya no sería una resistencia en ese caso, ¿no? Y que se iría aplanando, ¿no? Entonces, bueno,
valor que yo especialmente lo tengo en seguimiento para las próximas semanas. Vale, para las próximas semanas. Nos piden para compra. Está un poco tierna, ¿no? Para compra, ¿no? Bueno, compra lo suyo sería por encima de los 2,35, ¿no? Cuando confirmaría el inicio de la etapa 2, ¿no? Correcto. Sí, muy de acuerdo. Manu, Para no anticiparse. para no anticiparse, efectivamente, que Mejor. es uno de los errores típicos. Anticiparse. Venga, vamos a la siguiente. Atara, que es esta. Nos dicen, ¿cómo sería la entrada por patrón de ruptura de continuación alcista? Meter el 50% del lote y el otro 50%. En función de si abre con gap alcista o gap bajista. Vale, vamos a ver. Bueno, lo que vemos es que algo está cambiando en este ciclo, ¿no? En etapa semanal vemos como antes los mínimos relevantes eran decrecientes, los veis aquí, vienen marcados por estas flechitas rosas, los máximos relevantes también decrecientes, ¿lo veis? Y los mínimos relevantes de repente empiezan a no ser decrecientes. Bueno, pues es el síntoma, es la alerta temprana de que esa etapa 4 sana no está. Todavía no hemos superado ningún máximo relevante decreciente, por lo tanto, bueno, es una alerta de que estamos en posible comienzo de etapa 1, pero para ello debería o bien eliminar el 100% de este último impulso, a ver que os lo pongo aquí, o bien eliminar este 100, o bien ver 3 cierres por encima, 2 o 3 cierres por encima de la media de 20 de esta, ¿vale? Mientras eso no ocurra, de momento consideramos todavía etapa 4, porque lo que mandan en las etapas 4 son los máximos relevantes, no los mínimos relevantes. Y estos máximos relevantes son decrecientes. En diario, yo aquí veo un barullo tremendo. Cuando veo las medias así, me pongo malo. O sea, de verdad, me pongo malo porque es que esto es horroroso, ¿no? Otra cosa distinta es que de momento la media de 20 ya está alcista, ¿vale? Ya tenemos algo interesante, porque ya sabéis que nosotros si no tenemos media de 20 alcista, es difícil que abramos posiciones largas, salvo que sea en patrón explosivo, ¿no? Que conocéis del curso intermedio. Entonces es verdad que ahora mismo estamos en una zona donde de resistencia clarísima, los 4,20 y tantos, 4,23, que si la supera, ojo que tiene implicaciones. Bueno, primera implicación es aquí, que es un 9,22%, y luego si ya nos va arriba, estamos hablando de un 18%. O sea, son márgenes interesantes para intentar una operación, ¿no? Si abriera con hueco, si ahora la pregunta es si ahora abriera con hueco. Vamos a ver, si esto ahora fuera así alcista, otra vez alcista, podrías entrar a la ruptura de resistencia y lo ideal sería, pues ya sabéis, en ruptura de resistencia siempre hacemos lo de entrar en 2 tramos, uno aquí y otro cuando lo verifique a media hora del final, que sería más o menos así, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final nos sale un precio medio de esta cota, aquí. Eso sería, a este nivel sería nuestro precio medio, digamos, ¿no? Porque el riesgo que tenemos en rupturas de resistencia es que lo que por la mañana pueda ser una gran vela sólida, por la tarde, o sea, a final de sesión, se convierta en una top intel. Y eso es lo que llamamos el patrón fallo de ruptura de continuación alcista, cuyas implicaciones es que se vayan a zona de soporte mayor, que se vaya aquí directamente. Y no queremos que nos pase eso. Entonces, por eso es la razón por la que lo hacemos en 3 tramos, en 2 tramos, mejor dicho, la compra, no tal. Entonces, la pregunta que hacen es cómo operamos en función de que si hay gap alcista o gap bajista. Bueno, si hay un gap que abre por aquí, no sería nada de extrañar que hiciera esto. Es muy habitual que cuando abre un hueco justo por encima de resistencia, vaya a testar la resistencia y luego arranque. Si cogemos el zoom y vamos a gráfico intradiario, el gráfico de 2 minutos es lo que suelo utilizar yo, aquí lo que tenemos es un PC1, un patrón de compra 1, o un gráfico de 5 minutos, incluso a veces de 5, de 15, depende, ¿no? Pero aquí lo que habría sería un patrón de compra 1 y ese sería el momento. Y ese sería el momento de entrada por patrón de compra 1, porque como vimos ayer tuvimos hueco, curso de huecos, salvo en una excepción, nunca jamás compramos un hueco en apertura, es decir, en apertura del mercado, con una operación de mercado, una orden de mercado, nunca, solo hay uno de los casos, ¿no? Y ese escenario es el que pienso que ocurriría si abre con hueco alcista. Si abriera con hueco bajista, pues digamos que es más sencillo, ¿no? Porque aquí, si abre con hueco bajista, lo que tendríamos es probablemente un semáforo. Un semáforo. Que, ojo, hablando de semáforo, también se podría ver aquí en el hueco alcista también. Esperar que si empieza roja, pues esperar que se ponga verde. Eso sería otra cosa. Y aquí, pues es lo mismo. Si abre con hueco rojo, con hueco bajista, pues lo normal es que empiece un poquito para abajo y luego se dé la vuelta
y comience a arrancar, ¿no? Y ese sería el momento de entrada cuando pasa de nuevo por encima de la media de 200, perdón, de la resistencia, que es media de 200, de la media de la resistencia de los 428 más o menos, esa zona de ahí. Entonces esas son las dos formas en las que entraría. En cualquier caso, tanto que haya un hueco como haya otro, lo que tenemos que buscar es un marco temporal inferior, algún tipo de patrón de compra, de los que ya sabemos, ¿no? Tenemos como 6 o 7, o bueno, 6 más o menos patrones de compra distintos, y esos son los que buscamos, los que vamos a buscar en gráfico intradiario para subirnos al carro. Tiene buen aspecto de que pueda tener cierto recorrido al alza. Ya vimos que es un 18% hasta los 5,05 y eso, bueno, pues no es nada despreciable, desde luego. No sé si queréis comentar algo más vosotros. Al final aquí lo que tenemos, fijaros que botón tela encubierta. Esto sugiere continuidad alcista, ¿eh? Continuidad alcista en cuanto confirme, ¿eh? Así que otro valor que puede tener buen comportamiento esta semana. Vamos a la siguiente. Nos quedan 3 del mercado americano de SKE. A ver, Daseke. ¿Qué tenemos aquí? Etapa 4 en marco temporal semanal. Yo creo que hay pocas dudas, ¿no? Tenemos aquí media de 20 bajando, media de 40 bajando, mínimos relevantes decrecientes, máximos relevantes, pues decrecientes. Definición perfecta de etapa 4. ¿Qué veo? Veo que la inhalación ha comenzado con una gran vela y que lo más normal es que este patrón de venta 1 nos dé fallo. ¿Ok? Y probablemente con eso marcaríamos el fin de esta etapa 4. En diario ya estamos en una etapa 1, ya estamos en una etapa 1, porque ya está el precio cortando la media de 20 hacia arriba y hacia abajo. Ahora mismo está haciendo acunamiento, de hecho. Fijaros qué acunamiento ha hecho, más bueno. Y de hecho, se podría intentar abrir posiciones largas en 6.11, en 6.11, con stop en 5.79, con objetivo que se vaya a la zona de 6.79, que se vaya al techo de la resistencia de esta etapa 1. No habrá etapa 2 hasta que no supere este nivel de los 6.73. Y aquí tenemos un patrón de compra 1, ni más ni menos. Un patrón de compra 1 con acunamiento. Por lo tanto, entrada 6.9 es el máximo, pues nosotros entraríamos en 6.12, 6.13, me da igual. Stop en 5 un poquito por debajo de 5.79. A ver si lo pongo ahí un poco mejor. Ahí, por ejemplo, 5.76 y objetivo mínimo aquí, 6.73. Yo pienso que eso es lo que el escenario que es, bueno, que si elimina el color de la vela roja mañana, bueno, pues sería el escenario que va a ocurrir, ¿no? Si tuviera continuidad bajista, pues nada, pues es que va a tener fallo de patrón de venta 1. Lo más normal en el escenario bajista es que esto no pierda ya este nivel por cómo ha arrancado la inhalación, sino que nos haga algo tal que así, y luego ya suba. Y una de las zonas donde se puede parar es, lógicamente, la zona del mínimo relevante anterior, que es este. Bueno, eso es como lo veo yo aquí. Manu, Julio, ¿algo que comentar aquí en este valor de Aseke? Sí, yo veo más la segunda opción que dicen, ¿no? Que la top intel esa en semana, justo en la media de 20, pues que tenga algo de continuidad, ¿no? Ajá. Este de aquí. Eso, que tenga algo de continuidad. Como mínimo hasta el mínimo relevante previo, ¿no? Hasta aquí. Hasta ahí. Hasta ahí. Puede ser un escenario posible. Sí que puede ser. Sí. Vamos a ver si aguanta el acunamiento. Bueno, la clave. Ya sabéis que nosotros generamos escenarios y tenemos que estar atentos en función de lo que ocurra, ¿no? De uno o de otro. Lo que no me gusta si hace eso es que fíjate que entonces habrá eliminado el 100% de este arranque. Y entonces ya, bueno, pues los movimientos futuros empiezan a generar más duda. Vale, pero te digo que yo veo más la opción bajista que la alcista. Pero no, yo no veo que Sí, pierda esto. que no vuelva abajo. No Sí, vuelve abajo, eso es. no vuelva abajo, pero veo más ahora mismo que pesa más esa top intel en semanal, ahí Ya. que el escenario en diario ¿vale? Porque casi veo una etapa 2 ya casi finalizando. Y ¿En que dónde? en diario, En diario. yo que ya tuviéramos etapa 2 el día 18 de octubre, A ver, ¿dónde? ¿vale? Ha superado 18 ese día, Ah, sí. supera los 2 máximos relevantes previos Ajá. y baja, ¿no? Si ahora se viene abajo y pierde el mínimo relevante, ya tendríamos etapa 3, ¿no? Cortando Bien. hacia arriba y luego etapa 4, ¿no? Para que se alinee entonces a este movimiento, Así bien, efectivamente, esto debería convertirse en una etapa 4, efectivamente. eso es. Eso es. Y esto ya sería una 2, entonces si pierde, y si llega hasta aquí sería una 3 ya, y luego sería una 4. Sí, podría ser ese escenario, podría ser. Yo veo más factible ese escenario.
Podría ser, podría ser. Podría ser. En cualquier caso, nosotros lo que debemos estar es atentos. ¿Que nos supera 6.13? Oye, pues está haciendo patrón de compra 1. Ok. Entonces esto será una top intel que se convertirá en una vela roja ignorada porque está justo en la media de 200. Que no es capaz de aguantar los 5.76, pues va a ir a los 5.57 y ahí debería aguantar, porque como no aguante ahí, cuidado, porque tiene movimiento fluido Yo, ahí. yo, yo me decanto, Juan, por el escenario bajista porque si en diario tuviéramos una etapa 2, diera el PC1 y diera etapa 2, al final no me convencería el giro en semanal. Ese Ujú. giro ahí con un Ya, único toque ahí abajo en semanal, ¿sabes? ya, ya. Ya, Entonces, ya. por eso creo que queda en semanal, queda un tirón más hacia abajo. Un platicazo aquí para hacer No mínimo sé hasta relevante abajo del todo, creciente. Ya, pero ya. queda un tirón hacia abajo. Puede ser, puede ser. Veremos esta semana a ver cuál es el camino que toma. Lo importante es tener un poco definidos los escenarios. Vamos a ver la siguiente, que es NTB, que es el Bank of Butterfield. A ver, bueno, también mucho barullo por lo que veo aquí, muchísimo. No tiene excesivo volumen esta acción. Veníamos de una etapa 4, una etapa 1, tenemos una etapa 1 amplia en este marco temporal semanal, estamos, una etapa 1, quizás incipiente una etapa 2, podría ser, porque ya ha superado este máximo relevante también aquí. Bueno, podría ser una etapa 2 temprana, ¿no? En marco temporal semanal. En diario tenemos lo que tenemos la etapa lateral alcista, que es lo que llamamos una tendencia alcista endeble, porque está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20 continuamente. Y ahora fijaros cómo está haciendo la estructura de patrón de compra 1, pero con uno de los detalles que no nos gusta del todo, que es el grado de inclinación. Tiene una inclinación del 80% y cada vez que veamos una inclinación del 80%, el primer patrón de compra 1 sí lo da. Vamos a ver que mañana arranca aquí y supera este máximo relevante, este máximo de la vela anterior. Estaríamos hablando aquí de entrada por patrón de compra 1. Sin embargo, ese primero nos debería fallar. Nos debería fallar. Podría irse hasta ahí, por ejemplo. ¿eh? ¿Por qué hasta ahí? ¿Por qué lo pongo hasta ahí? Bueno, porque aquí tenemos un movimiento fluido y aquí tenemos congestión, ¿lo veis? Dos cierres. Entonces no sería extrañar que si llegara hasta ahí y luego hiciera una especie de retest y veríamos si aguanta el mínimo anterior y ahí recomponerse para ir para arriba, ¿vale? Así que a este patrón de compra uno no le auguro, vamos, estoy casi seguro que desde aquí arranca, no va a superar este máximo anterior. ¿Cómo lo veis, Manu, Julio? Sí, pues similar a como comentas, ¿no? Vale, A mí lo que no me gusta es el semanal. ya es horroroso. Es horroroso, Ya, es. ha intentado, no ha podido con ella, lo suyo es que se vaya a buscar, hacer lo que comentas y en la semana siguiente para abajo. Puede ser, puede ser. Venga, vamos a ver la última. Para compra, ¿eh? Para compra. Esta nos la piden para compra. Iraimez. Vamos a ver. A ver, el semanal. Bueno, etapa 2, lo veis aquí, una etapa 2 bastante interesante hasta que empieza a hacer ya burradas, entonces ya se acaba. Etapa 3, etapa 4, ahí va, máximos relevantes crecientes, continúa etapa 4, ya hace exhalación y ahora podría empezar una inhalación. Fijaros la vela de la semana pasada que cómo demuestra la indefinición, ¿no? Tiene cuerpo pequeño y mucha mecha por arriba y mucha mecha por abajo. Eso se llama dudas, ¿no? Dudas, indefinición por arriba, si se va a hacer inhalación o exhalación. Yo, como en el mercado americano, cuando está lejos de la media, exhalado, lo más normal es que termine inhalando. En diario, bueno, pues fijaros, tenemos lo que parece que va a ser una estructura de doble mínimo, ¿ok? Una estructura del doble mínimo, ahí lo tenéis. Porque eso es una bottom tail importante que debería tener continuidad. Pero estaríamos empezando todavía una etapa 1 en este marco temporal. Así que de momento para mí es muy temprana, muy, muy, muy tierna esta acción. Es verdad que puede empezar a haber síntomas y que para que haya inhalación en semanal tiene que haber primero estos síntomas en diario, evidentemente, ¿no? Pero hasta, no sé, podríamos hablar eso, de que ahora empiece, aunque suba hasta aquí, todavía estamos hablando de etapa 1. Así que nosotros entramos cuando estamos en etapa 2, en marco temporal diario. Así que todavía le queda probablemente esta semana entera, a lo mejor. La veo un poco tierna, ¿cómo la veis? Sí, que quizás le quede un poquito de más consolidación en esa zona, ¿no? Más consolidación, sí, sí. Yo pienso que también. Pienso que todavía no es para entrar esta semana. No sé si la han buscado por la media de 200 en el semanal o por Ah, qué. pues puede ser, O puede sea, ser. es la única razón por la que veo que a lo mejor han buscado esta y a ver si hace esa inhalación. Sí, sí, puede ser, puede ser. Bueno, vale, pues estas son las acciones que teníamos del mercado americano.
vamos a pasar a la siguiente sección, que ya sabéis que es el mundo cripto. Nada, no hay cambios. La verdad es que llevamos ya 1, 2, 3, 4, 5 meses y una semana sin apenas ningún cambio, con la L puesta aquí. Esta L, ¿qué significa? Significa que de este impulso bajista el retroceso ha sido este, que no llega ni al 30%. Eso es lo que denominamos una consolidación bajista y que normalmente se suelen romper por abajo. ¿La clave de dónde va a estar? Los 17.500. Pérdida de 17.500, camino abierto para irse a los 12.500. Por lo tanto, desde el punto de vista de operaciones cortas, algo muy interesante. Y en diario, pues fijaros, claro, como hay un movimiento lateral, con escapes, con intentos de escapes hacia un lado y hacia otro fallidos, de momento, ¿lo veis? Aún tenemos otro bajista esta semana. Pues nada, nada interesante, ¿no? Mientras ocurra este rango lateral entre este nivel y este nivel, vamos a dibujarlo para que se vea claro, entre más o menos este nivel y podríamos decir este nivel, todo lo que ocurra ahí dentro, pues de momento nada desde nuestro punto de vista de swing trading, ¿vale? Que lo que buscamos son movimientos direccionales. Ahora mismo no tenemos ningún movimiento direccional, ni alcista ni bajista, está realmente lateral. De hecho, las medias, fijaos cómo se están cortando, cómo están igualando y cortando, ¿no? Juan, lo que sí hay un detalle curioso ¿Sí? que hace ya semanas que no ocurría, que son las medias juntas, ¿no? Sí, sí, es verdad. Aquí tenemos las medias juntas. Entonces, Ahí están juntas. algo va a pasar próximamente. Sí, tiene pinta. Si hubiera aquí un latigazo hacia abajo, Yo ajustaría el cuadro que has puesto. ¿hacia dónde? Solo, solo Los este. mínimos al Ah, mínimo del viernes. y Este así. a la Así, top tail del viernes, Este exacto. y esto. a la bottom tail del miércoles. A ver. Para abajo, un Este. pelín más para abajo, ya Ahí. está. Ahí. Así. Ahí, Ahí. sí. Puede ser, sí. Puede ser. En cualquier caso, aunque perdiera esta, bueno, pues también aquí va a tener, van a aparecer compradores en esta zona de aquí, porque es otra zona de soportes, pero sí, esta sí que se podría acotar ahí también el rango cortito, digamos, ¿no? En cualquier caso, de momento, bueno, pues sin mucho movimiento y si las medias se juntan y ahora arrancara con fuerza para abajo, pues sería el patrón que aprendemos, ¿no? Pero hay una cosa que me acuerdo de lo que hicimos el RST el domingo pasado, Sí, del por qué no nos creíamos que la bottom tail del jueves 13 de octubre sí. no iba a romper el soporte, porque venía desde donde venía Ujú. lo del corredor cansado. Y ya Sí, comentamos que si hiciese lo que está haciendo ahora, sí que nos lo íbamos a creer, porque el movimiento desde donde nacerá claro. sí Si que ahora, puede ser entonces ya el bueno realmente para romper por abajo. claro, si ahora arrancara en una vela roja hacia abajo, este sí que nos lo podríamos creer. Bueno, no solo en una, sino en una secuencia, puede hacerlo en varias, ¿eh? Sí nos lo creeríamos porque el camino ya es desde mucho más cerca que desde aquí, ¿eh? Decíamos que esta que arrancó aquí, y se fue para aquí, o sea, esta vela verde que tenéis aquí fue roja, clarísima. Hasta aquí, esa ruptura no nos la creíamos. ¿Por qué? Porque viene desde muy arriba, ¿no? Y es lo del el concepto del corredor cansado. Ahora mismo nace desde más o menos la mitad, podríamos hablar, del rango que tenemos aquí marcado. Entonces eso sí que podría tener mucha más credibilidad, a lo cual se le suma el concepto que decía Julio, las medias que se están juntando y ahora mismo están solapadas totalmente. Si ahora arrancara para abajo, tendría avisos de credibilidad ese movimiento bajista. Vamos a ver por aquí, ETHUSD. Bueno, pues aquí estamos. Seguimos con el mismo escenario. Digamos que aquí por lo menos la recuperación había ido al 40% más o menos. Digamos que es un escenario menos bajista que en el Bitcoin. Estábamos teniendo un comportamiento relativo, una fuerza relativa superior del Ethereum con respecto al Bitcoin, pero que, bueno, realmente en términos de movimiento, tampoco es que está habiendo gran cosa, ¿no? Fijaros, si hacemos para hacer el mismo análisis, vamos a borrar esto, para hacer el mismo análisis que teníamos en Bitcoin, el escenario es este. Las medias, pues también se están juntando, y ahora un arranque hacia abajo, pues sí que tendría más credibilidad que este. Este no tenía credibilidad porque el movimiento se iniciaba aquí arriba, muy lejos y el corredor cuando empieza aquí y llega aquí está agotado. Sin embargo, si arranca en la mitad del movimiento, bueno, pues podría tener cierta credibilidad para encajar dentro fijaros, de la L, del retroceso bajista, que está teniendo tanto en marco temporal semanal como en marco temporal diario.
la L, que como comentamos hace un par de semanas, semana pasada yo no estuve, no deja de ser un patrón 1, 2, 3, 4, 5 en semanal. Sí, 155, efectivamente. Es lo mismo, efectivamente. Esto es un patrón. Claro, imaginaros que esto fuera una línea continua, ¿no? Esto sería la vela 1, sería la vela esta, y luego todos estos valores, todos estos días sería la segunda vela, ¿no? Y podría ser Pero en bueno, cuanto se rompiera que esto, en semanal se ve más claro, ¿no? sí, sí, en semana se ve clarísimo. Vela 1 y esto sería la vela 2. No, digo el patrón desde la semana 37 en adelante. A ver, a ver. Ah, vale, 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 este de aquí. Ah, sí, sí. Sí, Eso sí, es. claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, correcto, sí, sí. Y si lo pierde, pensaba que te referías a que esto, y en Bueno, sí, a ese también, ¿no? Pero pues, me refiero al de la en semana la 37. en la matriusca mayor, eso es a su vez un patrón 1, 2, 3, ¿no? Y de hecho, es que a lo mejor nos equivocamos, pero es que está en un punto que para estar atentos para cortos, porque el movimiento va a ser Sí, muy bueno. O sea, sí. el movimiento que tiene a su izquierda es que es. Es muy Mm, fluido y tiene potencial bajista importante, así que sí, sí, Y si te interesante. vas al horario, A es ver. que está en etapa 3 diría. En Bitcoin no se ve tan claramente, pero en Ethereum sí. O sea, como hace Sí, ahí ya estaba en etapa 2 y ahora estaría haciendo ya lo que sería una etapa 3. sí, sí, etapa 3, sí, sí, ya con la media, tal, sí, sí. No debería superar ahora este nivel. Ya iba 4 velas seguidas, probablemente la quinta la haga y ya no pueda. Sí, sí, tal O cual. sea, los 1320 serán, como no supere esos, Tal, confirmaría el tal tema de que. cual, tal cual, y en horario, cuando pierda la media de 200 un patrón Blast, bajista Blast clarísimo. bajista, sí, sí, Mm. Blast bajista, sí, sí. Tal cual, Blast bajista. Hablando un poco de Blast, ya tenéis subidas en la plataforma las acciones Blast de esta semana, 23/10/2022, ya las tenéis ahí todas, así que todas las personas suscriptoras podéis echarles un vistazo. Y ahora lo que vamos a hacer es que sea el propio Julio el que nos haga una presentación de las 3 o 4 que a él le parecen interesantes dentro de esa lista que nos facilita todas las semanas. Bueno, pues os digo, os dejo una lista en torno a unos 25 valores más o menos, cada uno con unas características específicas. Bueno, yo voy a comentar aquí 3 4 que me llaman un poco la atención, ¿no? El primero es Pacific Bio 100, ¿vale? Valor bien semanal, viene de una etapa 4, ¿no? Tremenda. Aquí ya nos ha hecho lo que sería un suelo redondeado con un doble mínimo, ¿vale? Y un primer movimiento potente, bueno, que se ha frenado justo en la media de 200, ¿no? Y ahora estaría siendo un poco lo que sería la inhalación. Nos ha vuelto a dejar aquí una zona de un doble mínimo, ¿no? Sería un patrón de compra uno con su retest, bueno, y parece que quiere arrancar esta semana, ¿no? ¿Vale? En diario, bueno, lo vemos bastante más claro, ¿no? Aquí vemos la formación del suelo redondeado, ese primer movimiento potente, bueno, que llegó a la media de 200 y desde ahí corrigió. Y bueno, aquí tenemos una amplia, bueno, aquí una etapa 4, bueno, una amplia etapa uno que parece que el viernes nos dio ya lo que sería el patrón de ruptura de continuación alcista, ¿no? Cerrando por encima de resistencia, por encima de la media de 200, ¿no? Y bueno, un movimiento bastante fluido hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, un valor interesante, ¿no? Luego aquí tengo otro valor que me gusta bastante, lo que pasa es que tiene poco volumen de momento, no sé si cuando rompa aparecerá el volumen, ¿no? Igual, ¿no? Un valor con una caída vertical, bueno, aquí la formación de un suelo redondeado, con un triple mínimo, ¿no? Con velas de cuerpo y rango estrecho. Bueno, y ya tenemos 1, 2, 3, 4 cierres por encima de la media de 20 que ya está alcista, ¿no? Entonces, bueno, un valor interesante porque tiene un movimiento bastante potente, ¿no? Y en diario, bueno, en diario lo vemos igual, ¿no? Una caída muy vertical, la formación de un suelo redondeado, ¿vale? Y me llama la atención el movimiento del viernes, ¿no? Cómo esta inhalación acaba con un hueco novato, ¿vale? Un hueco novato que luego es negado, ¿eh? Consumiendo más del 100% de la vela del jueves, ¿no? Del día previo, ¿no? Lo cual nos sugiere de que esto pueda tener continuidad alcista, ¿no? Y justo en la media de 20, bueno, un sitio propicio, ¿no? Para que arranque nuevamente, ¿no? Un valor que tiene bastante potencial. Bueno, primero que se venga a esta zona de aquí, ¿no? Máximos relevantes previos y luego que vaya en busca de la media de 200, ¿no? Y luego otro interesante, un valor de reciente salida, ¿vale? Que tuvo una caída brutal,
¿vale? Bueno, aquí ya nos formó lo que sería un suelo, ¿no? Con estas velas de cuerpo y rango estrecho. Hizo un primer movimiento potente, bueno, que como siempre decimos, siempre que surgen desde la base, lo normal es que tienden a corregirlo. Y en definitiva, esto no sería más que una amplísima etapa uno, ¿no? Una etapa uno de un 600%, ¿no? De un rango tremendo, ¿no? Pero bueno, ya tenemos el primer síntoma, ¿no? De que esto podría estar cambiando con mínimos relevantes crecientes, ¿no? Este lo dejó aquí y este lo ha dejado más arriba, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues ya vemos cómo este movimiento potente, el SPY ese que comentábamos, que tenemos una etapa 4, ¿vale? Bastante fluida, la formación de un suelo redondeado, un primer impulso que se ha frenado al tick en la media de 200, bueno, y ahora una inhalación que se está frenando en torno a la media de 20, ¿no? Entonces, bueno, interesante también el movimiento que nos hizo el jueves, ¿no? Con esta envolvente, ¿no? Esta envolvente que eliminó el mensaje bajista y desde ahí se está reestructurando nuevamente al alza, ¿no? Entonces, bueno, un valor interesante por encima de los 3,64, 65, porque el movimiento que tiene después es bastante fluido, ¿no? Solamente que se venga esta primera zona, estaríamos hablando de en torno a un 35%, ¿no? Esta zona de aquí casi un 50, bueno, y aquí un 75, ¿no? Entonces, bueno, el potencial es bastante interesante, ¿no? Y por último, bueno, esta otra que también es un poco similar a la anterior, valor, bueno, la caída brutal. Aquí estaría formando lo que sería un suelo, bueno, a un 81% de la media de 20, bueno, lo cual nos sugiere de que al menos pueda iniciar lo que sería la inhalación. Y en diario, bueno, en diario vemos, bueno, esa caída tan vertical, la media de 200 plana, ¿vale? Y como, bueno, el valor parece que ya se está reestructurando, ¿no? Ya la etapa 4 ha finalizado, ya tendríamos lo que sería una etapa 1, ¿vale? Y en un momento también propicio para ver si reestructura nuevamente al alza, ¿no? Entonces, por encima de la zona de 1,25, pues sería interesante, ¿no? Interesante porque solamente que se venga a la zona de arriba estaríamos hablando de un 55%, ¿no? Y te digo, el potencial que tiene, si quieren dar un nuevo tirón, que se venga simplemente a la media de 200, pues estaríamos hablando de movimientos bastante potentes, ¿no? En torno a 300%, ¿no? Entonces, bueno, valor para cuanto menos vigilar, ¿vale? Bueno, pues poco más por mi parte, ya os digo, os dejo una lista ahí bastante amplia para que analicéis y seleccionéis los valores que más os gusten y más que se ajusten a vuestra operativa. Y como siempre decimos, riguroso con la estrategia con este tipo de valores. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues con esto damos ya casi por finalizado el resumen semanal. Aquí tenéis, ya sabéis que tenemos una semana de prueba gratuita, simplemente os registráis, le dais a comenzar ahora. Os pedimos, me parece que es el email nada más. Y podéis probar la plataforma una semana y ya tenemos los cursos de noviembre activados. En realidad el día 3 de noviembre no es un curso, es simplemente jueves bursátiles. Esto está orientado a la gente de Asturias. En el balneario de Las Caldas, aquí en Oviedo, pues hacemos charlas de libre acceso en el que nos juntamos unos cuantos y charlamos de bolsa durante 1 hora y media en el balneario, un entorno fantástico. Bueno, un rato agradable en torno a los mercados, donde hacemos algo parecido a este resumen de semanal de trading, ¿no? Analizamos los índices y sobre todo respondemos a las preguntas de las personas que hay allí y que pueden necesitar ver pueden necesitar algún análisis concreto de algún valor, alguna situación en la cartera que tengan o cosas estas, ¿no? Así que si estás por Asturias el jueves 3 de noviembre, allí te esperamos porque es libre acceso. Luego tenemos el curso intermedio, el 11-12 de noviembre. 11-12 de noviembre, curso nivel intermedio, para ello tienes que tener hecho el básico, lógicamente. Y luego el 26 de noviembre tenemos curso intradía, a través de Marcos Prender, que es trader profesional intradía, que es miembro de la comunidad y que nos hace estos cursos específicos del mercado intradiario, donde nos enseña, bueno, pues un poco de psicología, nos enseña unas cuantas tácticas que él utiliza en el día a día para estar viviendo de los mercados, ¿no? Solo desearos que tengáis una buena semana de trading, que a los suscriptores nos vemos el miércoles a los suscriptores premium nos vemos el miércoles en el e-meeting tan interesante a las 9 de la noche, donde siempre vemos en tiempo real cómo están ocurriendo las cosas y que es tan valorado por todos vosotros. Julio, Manu, nada más. Muchísimas gracias. Que tengáis una buena semana y los que podáis, si podéis, nos vemos el miércoles. Venga, hasta Venga, luego. cuidaros. Chao, chao.